Dios los bendiga. Vemos en un tiempo lleno de caos, lleno de maldad, lleno de tantas cosas que han llevado realmente a destruir naciones, familias. Y en cada nación muchos emigran y buscan un horizonte, una seguridad. Tratan de que en ello haya paz y tratan de entender con todo lo que se ve qué significa la palabra amor. Porque se habla del amor, pero no es un amor del que Dios realmente habla en la Escritura, de su amor. Y es precisamente lo que una palabra que sale en Juan 3:16 nos habla de ese amor. Nos habla de lo que sintió al expresar, de hacer lo que dice este versículo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por tu amor. Quizás a veces no alcanzamos a dimensionar cuando muchas veces en tu palabra nos hace entender que no éramos merecedores de ello, que estábamos lejos, pero fue ese amor que te llevó a demostrar la grandeza, la belleza, lo sublime que tú eres, cuando tomas la decisión de llevar a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a esa cruz. Te damos gracias, Señor, aquellos que hemos creído, aquellos en el cual cuando nos damos cuenta que estamos lejanos, cuando nos damos cuenta que estamos en terreno de tinieblas, alejados de ti, llenos de pecado, dice tu palabra, hijos de ira, y tu Espíritu Santo nos convence porque escogiste y tú escoges porque eres soberano. Nos arrepentimos, Señor, y alcanzamos ese perdón, y a través de tu sangre preciosa limpias y borras nuestro pecado, transformando y regenerando nuestro corazón y justificándonos delante del Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este proceso de santificación, que no es otra cosa de alejarnos del pecado, de limpiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, de tratar con nuestra vista, nuestras manos y todo lo que somos, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento y danos esa luz y revelación que necesitamos para que podamos satisfacer lo que hay en tu corazón, para que podamos llevar esta palabra, este mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que salva al hombre. Te damos gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el versículo que más ha estado en los labios de misioneros y predicadores en cada siglo, desde que fue pronunciado por primera vez. Este es el versículo que ha hecho, por la gracia de Dios, que millones y millones de personas sean conducidas a la fe. Este es el versículo que ha encendido los pechos fríos y egoístas de los mortales, alejados de la verdad, donde un día también nosotros estuvimos. Este es el versículo que nos hará entender y el deseo que nuestro corazón siempre esté con ese fuego y esa pasión que llevó a nuestro Señor Jesucristo a entregar su vida incondicionalmente. Este no es un versículo difícil, es un versículo sencillo, hermoso, de mucha sabiduría y revelación de Dios. Debemos estar plenamente convencidos que Dios quiere que entendamos y atendamos con todo el corazón al contenido de este versículo y de su palabra en plenitud. Varias palabras brillan de esplendor en este texto, varios verbos dentro de ello: amó y dio, un para qué, que al escucharnos nos dice que en esto hay un propósito, hay una intención. Aquí tenemos el amor de Dios con un de tal manera que señala su grandeza sin medida, un amor sorprendente, redentor, imaginable, sublime, un amor por elección y por un acto de voluntad, un amor benevolente, siempre de parte de Dios. ¿Hacia qué? Hacia la humanidad. Es un amor de voluntad e invencible, un amor que buscó el más elevado bien, un amor que no necesita química, ni afinidad, ni emoción, un amor generoso, un amor entregado, dispuesto, un amor permanente, decidido, firme, constante y sobre todo un amor que se mostró y manifestó en aquella cruz, un amor que se mostró a un mundo. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? Aquí mundo significa gente, personas, un mundo tan grande que necesite de mucho amor para basarlo todo, sino más bien un mundo pecador que necesita un gran tipo de amor para amarlo y mucho más, amarlo a la manera en que Dios lo hizo. Este mundo
representa la humanidad pecadora, que no es merecedora del Salvador divino. Sin embargo, a ella vino y a ella salvó. Ese amor se manifestó en el sentimiento y en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó Dios a este mundo, tan verdaderamente, tan ricamente, que debe maravillarnos el que Dios ame a un mundo tan indigno. Un amor hacia el mundo al que Dios quiso satisfacer su principal y mayor necesidad, salvación. Tenemos también un amor que se mostró, que suplió, que puso, que dio. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio lo perfecto, lo que se necesitaba y lo que Él mismo requería. Dios dio a su Hijo unigénito para expresar el grado incalculable de amor expresado a favor de un mundo que no lo merecía. La característica del amor de Dios es que este amor da, y Dios dio a quien salva y da junto con él la salvación, siendo esta la expresión suprema de este amor. Dios no solo envió a su Hijo, nótese, Dios no solo envió a su Hijo, sino que también lo entregó. Y eso debe tener un entendimiento muy claro en esta vida. No solamente lo envió, sino que lo dio con amor. Lo que Dios dio procede de su amante corazón. No es algo impuesto a Dios, no es forzado. Esto salió de Él, de su voluntad. No olvidemos que lo que Dios dio fue un sacrificio. El amor de Dios se manifestó, pagando con la vida de su Hijo Jesucristo el más alto precio que se podía pagar. Eso quiere decir que somos deudores. Eso quiere decir que nuestra vida le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo aceptó nuestro castigo, pagó el precio por nuestros pecados y luego nos ofreció nueva vida y nos compró a precio de sangre. Y viene a mi memoria, y quizás también a su memoria, lo que dice la Escritura en Isaías 53, del 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dolido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También en la Escritura lo dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para justificarnos delante del Padre. Fue una gran manifestación, una gran muestra del amor de Dios. Después de Dios haber hecho todo esto, nos dice para qué Él lo hizo. El versículo dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna, lograda por el sacrificio de aquel a quien Dios dio por amor, es para los que creen verdaderamente. Y los que creen en el instante, el Espíritu Santo está en ellos, transformando y regenerando su corazón, lo que traerá fruto. No podemos engañar a Dios. Entonces, habiendo dado Dios a Cristo para que fuera nuestro profeta, sacerdote y rey, nosotros debemos darnos para ser gobernados, enseñados y salvados por Él. Pablo decía siervo de Jesucristo, que quiere decir en el tiempo en que él estaba esclavo de Jesucristo. Quien quiera que cree en Cristo no perecerá, no será condenado por sus culpas, más bien tendrá vida eterna. El que cree en Cristo, aquel a quien Dios dio, no es condenado aunque haya sido un gran pecador. No se le tratará según lo que merezcan sus pecados, pues en Cristo y por medio de su perdón somos hallados inocentes, justificados delante de Dios. Y al final de Juan 3:16 dice: mas tengan vida eterna. Lo que Él hizo paso a paso para satisfacer la justicia de Dios nos lleva a lo que en este tiempo debiéramos desear, a lo que en este tiempo debiéramos anhelar: la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: más tenga vida eterna. Todo esto se trata de la vida eterna, pero muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna no es la extensión de la
miserable vida natural del hombre cuando le toca estar por un periodo en esta tierra. Vida eterna es la vida de Dios, una vida glorificada. En esta vida no hay muerte, enfermedad, enemigo, demonio ni pecado. Esta es una vida para la eternidad en la presencia amorosa y paternal de Dios. Pero para esta vida se necesita creer en el unigénito, Hijo de Dios, unigénito, Hijo de Dios. En Hechos 4:12 dice su palabra: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente en Cristo, solamente en nuestro Señor podemos ir a poder entender y vivir, antes que vamos a esa vida eterna, que solamente hay un evangelio, que solamente hay un solo sacrificio, que solamente uno nos amó incondicionalmente para rescatarnos, para redimirnos y para darnos la esperanza de la vida eterna. Voy a leer de nuevo Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y en primera de Juan 4, del 7 al 8, dice su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nos toca, y decía en el comienzo de este mensaje, que hay esfuerzos humanos para encontrar paz, pero nada de lo que hay en este mundo trae la paz que necesitamos en nuestro interior. Solamente Cristo, nuestro Señor. Él hizo la paz entre el hombre y Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En Apocalipsis 21 dice su palabra, en esta promesa que hizo en aquella cruz cuando dijo consumado es, quiere decir lo venció todo. Nos prometió lo por venir, la vida eterna, que tenemos que anhelarla, que tenemos que desearla, que tenemos que decir: ven, ven Señor Jesús, porque somos su iglesia, aquella que en este tiempo está atenta, apercibida, relacionada con las Escrituras, en una intimidad estrecha con el Padre, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Son muchas las cosas de las cuales Dios quiere hacer en ti y en mí. El tiempo se acerca y es verdad. Las señales van mostrando el cumplimiento de los tiempos, de lo que Dios dijo que veríamos. Nos toca vivir un mundo hostil, complicado, de guerra, de enfermedades, de muerte, de maldad, de engaño, de hipocresía y tantas cosas que hoy día realmente afligen el corazón de los que habitan esta tierra. En Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas estas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios dijo que iba a pasar está pasando. Lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida y en nuestra familia, Él lo está llevando a cabo. Él lo está llevando a buen puerto. Él sostiene nuestras vidas. Él nos da la fuerza y la fortaleza. Él nos provee para que nosotros podamos cumplir la voluntad que hay en su corazón, para que podamos cumplir el ministerio de la gran comisión. Para eso fuimos escogidos, para eso fuimos en este tiempo predestinados. El tiempo quizás es corto y no lo sabemos, pero Cristo podría venir hoy día. ¿Estás preparado? Escudriña y pesa tu corazón, y debo hacerlo yo también cada día, delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Tu palabra, Señor, que nos conviene. Tu palabra que nos sustenta. Tu palabra que nos enseña el camino. Tu palabra que nos amonesta a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por ello. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto en nuestras manos. Gracias porque has puesto el alimento. Has puesto el techo, el abrigo, el calzado. Pero has puesto algo grande, maravilloso, sublime. Tu Hijo en rescate de nuestras vidas.
Señor, gracias, gracias. Somos deudores, Señor, pero ayúdanos a caminar en este proceso de santificación a la gloria. Señor, gracias, porque en tiempos adversos, porque en tiempos difíciles, tu palabra dice que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Tu palabra dice que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos y te damos gracias por ello. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.